Se dice que en el competitivo mundo de las tripulaciones de cabina de hoy en día, existe una feroz competencia por asegurar las rutas que vuelan hacia el Perú. La mística del país, sus paisajes que quitan el aliento y la calidez de su gente son un imán. Tanto es así, que algunas azafatas incluso se toman el tiempo de aprender frases en español, con la esperanza de que, si logran trabajar en esta ruta, se les presente la oportunidad de forjar un lazo especial con algún caballero peruano. Y la protagonista de nuestra historia de hoy es precisamente una de esas almas viajeras, una aeromoza francesa, Claire, conocida entre sus colegas por su fortaleza inquebrantable y su belleza etérea. Mientras cumplía con sus deberes rutinarios, como en cualquier otro vuelo, de repente, se desplomó en el suelo. Fue entonces cuando un hombre peruano se abalanzó sobre ella y, para el asombro de todos, comenzó a desabrochar su blusa. Ella, paralizada, no podía mover un solo músculo. ¿Qué estaba sucediendo exactamente a 30.000 pies de altura? Mi nombre es Claire. Soy tripulante de cabina y vengo de París. Surcar los cielos ha sido mi sueño desde que era una niña. La libertad de trabajar sobre el manto azul del firmamento, viajando por todo el mundo, era la definición de la felicidad perfecta para mí. Todavía recuerdo vívidamente la sensación de mi primer vuelo a los 15 años. Fue como caminar sobre un campo de nubes de algodón. Esa pasión me llevó a convertirme en aeromoza y, hasta hoy, después de 5 años de servicio, no me he arrepentido ni una sola vez de mi decisión. Aquel día parecía ser como cualquier otro. Era un vuelo de París con destino a Lima, Perú. A pesar de ser un viaje de larga distancia, era una ruta que conocía como la palma de mi mano. Charlé brevemente con mis colegas, realicé el chequeo físico de rutina antes de embarcar y, como siempre, me sentía completamente segura de mi condición física. Mi capacidad para manejar vuelos largos con facilidad era mi mayor orgullo. Claire, hoy te ves impecable, como siempre, me dijo Marie, la jefa de cabina, con una sonrisa cálida. Le devolví la sonrisa y respondí, claro. Cuando aterricemos, muero por ir a ese restaurante en Miraflores para comer un buen ceviche. El vuelo despegó sin contratiempos. Todo transcurría con normalidad, el servicio de comidas, la venta de productos libres de impuestos, la calma habitual de un viaje transatlántico. Pero entonces, la tragedia golpeó. Ocurrió a mitad de camino. Mientras preparaba unas bebidas en la galley, sentí una punzada aguda y repentina en un lado del pecho. Al principio, lo atribuí al cansancio normal. Intenté respirar hondo varias veces, pero el dolor solo se intensificaba, convirtiéndose en una garra que me apretaba por dentro. ¿Estás bien?, preguntó Sophie, mi colega, que estaba a mi lado. Siento un pequeño dolor en el pecho, logré decir, pero noté que mi propia voz temblaba. En un instante, sentí como si una fuerza invisible me aplastara el tórax, impidiéndome respirar. Cada inhalación era una agonía, una puñalada helada que me atravesaba. El rostro preocupado de Sophie comenzó a desdibujarse, volviéndose nítido y borroso en una danza macabra. Todo a mi alrededor empezó a temblar. Claire, la voz de Sophie parecía llegar desde muy lejos, un eco en un túnel oscuro. Traté de aferrarme al carrito de servicio, pero mis manos no respondían. Sentí que mis piernas flaqueaban y me derrumbé en el suelo. Mi respiración se volvió superficial y rápida, como si intentara tomar aire bajo el agua. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. Mis pulmones, mis fieles compañeros de viaje, se negaban a funcionar. ¿Hay algún médico a bordo? Tenemos una emergencia médica. La voz del capitán resonó por toda la cabina, cargada de urgencia. Mientras mi conciencia se apagaba, podía escuchar el murmullo alarmado de los pasajeros. En una situación normal, habría sido yo quien calmara a todos, quien tomara el control. Pero ahora, era yo la que necesitaba ayuda desesperadamente. No sé cuánto tiempo pasó. Solo escuchaba fragmentos de voces llamando mi nombre, pasos apresurados y conversaciones confusas que se arremolinaban a mi alrededor. Traigan la máscara de oxígeno, rápido, era la voz de Marie. La fría máscara de plástico tocó mi rostro, pero respirar seguía siendo una tortura. Sentía mis pulmones pesados, como si estuvieran llenos de plomo. Mi mente se nublaba cada vez más. El pensamiento fugaz, voy a morir así, cruzó mi cabeza como un relámpago. Recordé mi conversación con María antes de despegar. Ni siquiera había probado ese ceviche en Lima. ¿Iba a terminar mi vida así, tan lejos de casa? Y entonces, en medio de la confusión, escuché la voz clara y serena de un hombre. Permiso, por favor. Soy médico peruano. Su tono era tranquilo,
pero con una autoridad inconfundible. A través de mi visión borrosa, apareció la figura de un hombre. Era de rasgos andinos, con una mirada profunda y penetrante. Se arrodilló a mi lado y comenzó a evaluar mi estado con una rapidez asombrosa. Parece un neumotórax espontáneo. Hay que liberar la presión de inmediato. Su diagnóstico fue pronunciado con una confianza que silenció el caos a su alrededor. Escuché a mis colegas susurrar con preocupación, ¿un médico peruano? ¿Qué va a hacer? Será de fiar. En ese momento, pude sentir su escepticismo. En el mundo occidental, la medicina que se aleja de los protocolos convencionales a menudo es vista con desconfianza. Pero mi situación era demasiado crítica para debatir sobre prejuicios. Si no actuamos ahora, podría morir. La voz del hombre era firme, cortando cualquier objeción. Aunque mi conciencia se desvanecía, lo vi abrir un pequeño estuche de cuero. Para el horror de mis compañeras, no sacó un estetoscopio ni una jeringa moderna, sino un pequeño frasco con un aceite oscuro y sus propias manos. Mientras mis colegas dudaban, él, sin vacilar, comenzó a desabrochar los botones de mi blusa. «Espere». «¿Qué hace?», gritó Marie, horrorizada. «No hay tiempo», su respuesta fue corta y decisiva. Abrió mi blusa, exponiendo mi pecho. Pude sentir las miradas atónitas de los pasajeros y la confusión de mis amigas, pero las manos de aquel hombre permanecían firmes como la roca. Buscó con sus dedos puntos precisos en mi tórax, preparándose para actuar. «Ya va a estar bien», me susurró. En ese instante, extrañamente, sentí una oleada de calma. En su mirada había una mezcla de concentración absoluta y una calidez que me envolvía. Presionó sus pulgares con una fuerza increíble en un punto específico entre mis costillas. Primero sentí un dolor agudo, pero casi de inmediato, escuché un suave silbido y la opresión en mi pecho comenzó a disiparse. Fue como si una roca inmensa que me aplastaba hubiera sido retirada. Con cada respiración, sentía el oxígeno volver a mis pulmones, poco a poco. La vida regresaba a mi cuerpo. Mi conciencia se aclaró gradualmente. Comencé a ver los rostros de las personas a mi alrededor. «Está respirando», la voz de Sophie estaba llena de alivio. Un suspiro colectivo recorrió la cabina, seguido de un estallido de aplausos por parte de los pasajeros. El hombre seguía arrodillado a mi lado, observando mi estado atentamente. «Gracias», logré articular con dificultad. Él sonrió. «Mi nombre es Inti. Soy médico, especializado en medicina integrativa». Medicina integrativa peruana, las palabras resonaron en mi cabeza. Una ciencia médica ancestral de Sudamérica, casi desconocida en Occidente. Pero en ese momento, el hecho de que este médico peruano me hubiera salvado la vida era más real y tangible que cualquier otra cosa. Después de los primeros auxilios, el avión continuó su rumbo hacia Lima. Mi condición se había estabilizado, pero Inti permaneció a mi lado todo el tiempo. Comprobaba mi pulso periódicamente y me preguntaba si respiraba con facilidad. El contacto de sus manos era cálido y su mirada, sincera. «En cuanto aterricemos, tiene que ir a un hospital de inmediato. Esto fue solo una medida de emergencia. Necesita un tratamiento adecuado», me dijo. Asentí con la cabeza. Cuando el avión finalmente llegó a Lima, una ambulancia ya nos esperaba en la pista. Mis amigas se despidieron con rostros preocupados. Inti explicó detalladamente mi condición a los paramédicos, incluyendo el procedimiento que había realizado en el avión. «¿Puedo acompañarla?», le preguntó al personal de la ambulancia. «¿Usted qué es de la paciente?», replicó uno de ellos. Hubo un momento de vacilación. Apenas nos conocíamos. Pero Inti respondió sin dudar: «Soy el médico que le brindó los primeros auxilios en el vuelo». Podría ser necesario explicar la situación con más detalle. Y así, subió a la ambulancia conmigo. Todavía recuerdo la cálida sensación de su mano sosteniendo la mía firmemente durante el trayecto al hospital. Aunque mi mente aún no estaba del todo clara, grabé su rostro en mi memoria. En ese momento, no tenía idea de que este encuentro casual cambiaría mi vida para siempre. El instante en que abrió mi blusa y usó sus manos para devolverme el aliento no solo me salvó, sino que me dio una nueva vida. Mientras miraba el rostro del hombre que parecía un enviado del destino, encontrado al borde de la muerte, mi conciencia se desvaneció, como si finalmente me rindiera a un sueño profundo. Cuando abrí los ojos en el hospital, lo primero que vi fue un techo blanco e impecable. Por un momento, me sentí desorientada en ese lugar desconocido. Al intentar moverme, un dolor agudo en el pecho me devolvió a la realidad.
Fue entonces cuando los recuerdos del vuelo comenzaron a aparecer en mi mente, fragmento por fragmento, el dolor asfixiante y el hombre que me salvó la vida. Al mirar alrededor de la habitación, vi a un hombre dormitando en un sofá en la esquina. Era Inti. ¿Se quedó aquí toda la noche?, me pregunté. La luz del sol de la mañana que se filtraba por la ventana iluminaba su rostro. Incluso dormido, su expresión era serena y seria. Una sonrisa se dibujó en mi rostro sin que me diera cuenta. No podía creer que alguien se quedara toda la noche velando por una extraña, una extranjera. En París, algo así sería impensable. ¿Era esta calidez parte de la cultura peruana, o era simplemente la naturaleza excepcional de este hombre llamado Inti? El leve ruido que hice al moverme en la cama lo despertó. Se acercó de inmediato para ver cómo estaba. Ya despertó. ¿Cómo se siente? Su voz seguía siendo tranquila y profunda. Estoy mejor, gracias a usted. Mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. Inti me ofreció un vaso de agua con una sonrisa. Sus niveles de oxígeno se mantuvieron estables durante toda la noche. No se preocupe. Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba la misma ropa del vuelo. Había pasado toda la noche cuidándome. Su camisa arrugada y las leves ojeras bajo sus ojos no alteraban en lo más mínimo su porte sereno. ¿Se quedó aquí toda la noche?, le pregunté. Él sonrió con timidez. Pensé que, siendo extranjera, estar sola en un hospital no sería fácil. Así que también ayudé a gestionar su documentación. Descubrí que no solo había gestionado mi ingreso, sino también todos los trámites del seguro. Para una paciente extranjera que no hablaba una palabra de español, esto habría sido una pesadilla. Pero él se había encargado de todo sin decir una palabra. Muchas gracias, de verdad. No sé cómo podré pagarle. Al escuchar mis palabras, negó con la cabeza. Como profesional de la salud, es mi deber. Es lo que debía hacer. Unas horas más tarde, mis compañeras de tripulación llegaron a visitarme con un hermoso ramo de flores. Sophie, Mari y Julia tenían los ojos enrojecidos y me abrazaron con fuerza. Inti, que había estado a mi lado hasta ese momento, hizo una cortés reverencia y nos dio nuestro espacio. Fue un gesto que demostraba su increíble consideración. No puedo creer que ese chico peruano de verdad te abriera la blusa y te salvara con sus manos. Asumare, susurró Sophie, quien había presenciado todo, con un tono de incredulidad. Fue como una escena de película, añadieron las demás, relatando la situación en el avión con todo detalle. Todas expresaron su asombro por la calma y la decisión de Inti durante mi colapso y elogiaron su precisión. Durante toda mi hospitalización, Inti me visitaba a la misma hora todos los días. A veces me traía un mate de coca o un emoliente, otras veces me traía frutas de temporada que, según él, eran buenas para mi recuperación, y las pelaba para mí. Tenemos que asegurarnos de que el aire en sus pulmones se normalice por completo. Como fui yo quien la atendió, quiero hacerme responsable hasta el final. Sus sinceras palabras hacían que mi corazón se acelerara. Esto es como una película romántica, me susurró María al oído, en tono de broma. Aunque me sonrojé por los comentarios de mis amigas, para ser honesta, su atención no me desagradaba en lo más mínimo. La noche antes de recibir el alta, reuní el valor para hablar con Inti. Usted es mi salvador. Por favor, al menos permítame invitarle a cenar como agradecimiento. Él sonrió tímidamente y respondió, en ese caso, ¿le gustaría probar la auténtica comida peruana? Y ese fue el comienzo de nuestra primera cita. Nuestra primera cena tuvo lugar al día siguiente de mi alta. Inti me llevó a una tranquila cevichería en el bohemio distrito de Barranco. Ya había probado la comida peruana en Francia, pero el sabor auténtico era completamente diferente. Inti me explicó cada plato con amabilidad y me enseñó, paso a paso, cómo disfrutar de un buen ceviche con su ají limo y su camote. Los peruanos tenemos la cultura de compartir la comida. Significa que nos cuidamos unos a otros como si fuéramos familia. Mientras lo explicaba, podía sentir la calidez en sus palabras. Durante la cena, nos fuimos conociendo mejor. Inti dirigía una pequeña clínica de medicina integrativa en San Isidro. Me contó que, después de estudiar medicina convencional, se había dedicado a investigar la medicina tradicional andina y amazónica. Su filosofía era que comprender ambas ciencias le permitiría tratar mejor a sus pacientes. ¿Qué piensan en Occidente de la medicina tradicional peruana?, me preguntó. Para ser sincera, para la mayoría de los occidentales, incluyéndome a mí, la medicina ancestral peruana seguía siendo un misterio, y a veces, motivo de escepticismo.
Pero después de que mi vida fuera salvada por sus manos, me di cuenta de lo absurdos que eran esos prejuicios. En realidad, no es muy conocida. Pero como usted me salvó la vida, ahora creo en ella plenamente. Mis palabras le hicieron reír. Inti me habló de su vida cotidiana con sencillez. Se despertaba temprano para meditar, comenzaba el día atendiendo a sus pacientes y, a veces, viajaba a la sierra o a la selva para buscar hierbas medicinales. Sus relatos estaban impregnados de una profunda sinceridad hacia sus pacientes. No se trataba solo de curar enfermedades, sino de sanar el cuerpo y el alma, algo que la medicina moderna a menudo olvida. El cuerpo y la mente no se pueden separar. Ambos deben estar en equilibrio para alcanzar una salud verdadera y fuerte. Sus palabras eran simples pero profundas. Después de la cena, Inti me preguntó cuánto tiempo más me quedaría en Perú. Originalmente, mi itinerario me concedía unos días libres adicionales. Mi plan era quedarme 2 días en Lima y luego viajar a Cusco. Pero mi hospitalización repentina había arruinado todos mis planes. Y gracias a eso, había conocido a un hombre extraordinario, y no quería dejar pasar esta oportunidad. ¿Podrías mostrarme Lima? Mi atrevida pregunta hizo sonreír a Inti, quien respondió, por supuesto, causa. Acordamos vernos al día siguiente. De regreso al hotel, sentí una extraña emoción. Mis sentimientos por Inti iban más allá de la simple gratitud. Era una profunda curiosidad por su ser. Su voz serena, su cálida preocupación, sobre todo, la determinación con la que me salvó la vida, esas imágenes daban vueltas en mi cabeza. Al llegar al hotel y encontrarme con mis compañeras, todas me saludaron con preocupación. Sophie, Mari y las demás me preguntaron de nuevo sobre el incidente en el avión. Por supuesto, la conversación giró en torno a Inti. Les conté lo amable que había sido y cómo me había ayudado. ¿Así que tuviste una cita con el doctor curandero?, preguntó Sophie en broma. No fue una cita, solo una cena de agradecimiento, me defendí, aunque sentí que mis mejillas ardían. ¿Un doctor de medicina tradicional? Aunque te salvó la vida, ¿realmente se le puede llamar doctor?, preguntó Marie con una expresión de duda. En Occidente todavía no lo aceptan, ¿verdad? Sus palabras me hicieron sentir incómoda. Inti me había salvado, y decir que no era un doctor de verdad me parecía terriblemente injusto. Pero explicar las diferencias culturales no era fácil. Sea el tipo de doctor que sea, la verdad es que me salvó la vida, respondí con firmeza. Al día siguiente, Inti me recogió en el hotel como había prometido. Me llevó a ver la majestuosidad de la Huaca Pucllana, enclavada en medio de la ciudad moderna, y los vibrantes mercados de artesanías de Miraflores. La imponente pirámide de adobe, el bullicio del centro histórico de Lima y la serenidad del Parque del Amor con vistas al Pacífico. El tiempo con Inti fue una inmersión en el Perú real, el que no aparece en las guías turísticas. Los peruanos valoramos un sentimiento especial llamado ainos. Es pensar en los demás y compartir, es reciprocidad, me explicó Inti. Y pude sentir ese ainos en todas partes. En el restaurante que te da un poco más de canchita sin que la pidas, en la amabilidad de la gente que ayuda a un turista perdido a encontrar su camino. Y sobre todo, en la cálida preocupación que Inti me demostraba, que era la más pura expresión de ese espíritu. De camino al hotel, Inti me hizo una oferta inesperada. Mañana, ¿te gustaría visitar mi clínica? Quiero que veas cómo es realmente la medicina integrativa peruana. Acepté con entusiasmo. Realmente quería saber más sobre su trabajo y lo que tanto amaba. Cuando les conté a mis amigas sobre mi plan, sus reacciones siguieron siendo de escepticismo. ¿Te van a sobar con hierbas raras? ¿No tienes miedo?, preguntó Sophie. Dicen que esos brebajes de hierbas son horribles, añadió Marie, haciendo una mueca. Pero a pesar de sus dudas, yo esperaba con ansias mi cita con Inti. Al día siguiente, visité su clínica. Era un lugar pequeño pero impecable, con un suave aroma a palo santo y hierbas medicinales. En las paredes, junto a diagramas de puntos de energía del cuerpo, había textos de anatomía moderna. Inti me explicó los principios básicos de la medicina andina y amazónica, el diagnóstico a través del pulso, el uso de plantas maestras y la preparación de remedios herbales. Si la medicina occidental trata los síntomas, la medicina tradicional busca la causa raíz para restaurar el equilibrio. Su explicación fue increíblemente clara. Esa noche, Inti nos invitó a mí y a mis amigas a cenar en un restaurante de comida criolla. Dijo que quería que experimentáramos la auténtica cultura gastronómica peruana. Al principio, el ambiente era un poco tenso, pero gracias a la actitud tranquila y amable de Inti,
la atmósfera se fue relajando. Nos asustamos mucho cuando Claire se desmayó en el avión. Normalmente es tan fuerte, contó Marie. Las personas altas y delgadas pueden ser más sensibles a los cambios de presión atmosférica, especialmente en vuelos largos, explicó Inti profesionalmente. Sus conocimientos comenzaron a captar el interés de mis amigas. Empezaron a preguntarle sobre los problemas de salud comunes entre los tripulantes de cabina, e Inti respondió a cada pregunta con paciencia y amabilidad. Pronto, el ambiente en la mesa cambió por completo. Especialmente Sophie, que no paraba de hacerle preguntas a Inti, mostrando un interés evidente. Si me quedara más tiempo en Perú, podría venir a tratarme, su tono tenía un toque de coqueteo. En ese instante, sentí una extraña punzada en el corazón. ¿Incomodidad? ¿O debería llamarlo celos? Me molestó que Sophie mostrara tanto interés en Inti. Fue en ese momento que admití para mis adentros que estaba empezando a sentir algo especial por él. Pero Inti simplemente respondió al interés de Sophie con cortesía profesional, sin mostrar ninguna actitud especial. Sus ojos se dirigían a mí constantemente durante la conversación. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, me dedicaba una sonrisa cálida que hacía que mi corazón se agitara aún más. Al terminar la cena y despedirnos, Inti me dijo en voz baja, ¿estás libre mañana? Me gustaría llevarte a un lugar especial. Asentí sin dudarlo. Ahora estaba segura. Este sentimiento era más que gratitud o curiosidad. Empezaba a sentirme fascinada por Inti y quería pasar más tiempo con él. Esperé al día siguiente con el corazón lleno de esperanza y emoción, preguntándome cómo continuaría nuestra relación. Los pocos días que pasé con Inti pasaron como un sueño. Cada mañana, antes de empezar a ver a sus pacientes, me llamaba para saber cómo estaba. Usaba su tiempo libre para llevarme a conocer los hermosos lugares de Lima y sus alrededores. Gracias a su atención, mi tiempo de recuperación en un país extranjero se convirtió en un recuerdo maravilloso. Nos volvimos cada vez más cercanos, y en mi corazón crecía un profundo afecto por él. Un día, mientras desayunaba en el lobby del hotel con mis colegas, como de costumbre, intercambiando experiencias sobre Perú, Sophie se llevó una mano al hombro, haciendo una mueca. ¡Ay, qué piña! ¿Por qué me duele tanto el hombro? Cada vez que vuelo, empeora, se quejó. Fue entonces cuando Marie dijo en broma una frase que se convirtió en el punto de partida de todo. ¿Por qué no dejas que el Cholo Power de Claire te cure? Si salvó a Claire, seguro puede contigo. Sophie me miró, medio en broma, medio en serio, pero parecía interesada. La verdad es que todas mis colegas sufrían de dolencias menores por los vuelos de larga distancia, dolores de cuello y hombros, problemas para adaptarse al cambio horario, insomnio. La mayoría lo consideraba un riesgo laboral y simplemente lo soportaba. Si quieren, puedo preguntarle a Inti. Quizás pueda ayudarlas, les ofrecí. Esa tarde, cuando llamé a Inti, aceptó encantado tratar a mis amigas. Incluso dijo que se sentía agradecido por la oportunidad de introducir la medicina tradicional peruana a los occidentales. Una vez fijada la fecha para ir a la clínica de Inti, 3 de mis colegas decidieron acompañarme, mitad por curiosidad, mitad por desesperación. El día de la visita, mientras íbamos en el taxi, sus rostros todavía reflejaban dudas. ¿De verdad funcionará? ¿Nos va a hacer uno de esos masajes que duelen? ¿Será doloroso? Las preguntas flotaban en el aire. Para ser honesta, yo misma nunca había recibido un tratamiento formal, así que no podía darles una garantía total. Solo podía decirles que confiaba en Inti. Al llegar a la clínica, Inti nos recibió con su cálida sonrisa. El lugar era más moderno de lo que imaginaban, pero combinaba elementos tradicionales de forma armoniosa. Había un suave aroma a hierbas y, en las paredes, junto a los diagramas de puntos energéticos, había libros de medicina moderna. Inti comenzó explicando los principios básicos de la medicina andina, el equilibrio de los 4 elementos, un concepto novedoso para nosotras. Pero con su clara explicación, fue fácil de entender. Especialmente la parte en la que analizaba el impacto del trabajo en un avión sobre el cuerpo desde la perspectiva de su medicina, lo cual captó la atención de todas. Estar en la misma posición durante mucho tiempo, la presurización y un estilo de vida irregular interrumpen el flujo de energía y sangre. Por eso los tripulantes de cabina sufren dolores con frecuencia. Su análisis fue increíblemente preciso. Sophie fue la primera en ser tratada. Sufría de un dolor crónico en el cuello y los hombros. Inti comenzó tomándole el pulso en la muñeca para evaluar su estado general de salud. Luego,
Examinó cuidadosamente la zona del cuello y los hombros, señalando los puntos problemáticos con una precisión asombrosa. Aquí está muy contraído. Los músculos del hombro y las cervicales están completamente tensos. Usaré una técnica de masaje profundo con aceite de coca y digitopuntura para liberarlo. Cuando comenzó el tratamiento, todas nos tensamos. Sophie cerró los ojos con fuerza. Pero la habilidad de Inti era increíble. Observaba la reacción de Sophie con cada movimiento, tratando de minimizar cualquier molestia. Unos minutos después, la expresión de Sophie cambió sorprendentemente. No duele. De hecho, se siente bien, su voz estaba llena de asombro. Después del masaje, siguió con la aplicación de unas ventosas. Al ver las marcas circulares en la espalda de Sophie, Marie no pudo evitar reírse. Sophie, te vas a convertir en una cebra. Pero después del tratamiento, la cara de Sophie se veía mucho más relajada. Giró el cuello de lado a lado con asombro. No puedo creerlo. El dolor y la rigidez que he tenido durante años han mejorado muchísimo. El elogio sincero de Sophie hizo que las demás miraran a Inti con nuevos ojos. La siguiente fue Marie. Sufría de un dolor de tobillo persistente, un problema común para las azafatas que usan tacones altos y están de pie durante horas. Pero el caso de Marie era particularmente severo, una secuela de un viejo esguince. Inti estimuló varios puntos alrededor de su tobillo y le aplicó un ungüento especial de hierbas amazónicas. Luego, utilizó una técnica llamada ajuste de tendones para realinear suavemente la articulación. La última fue Julia, que sufría de migrañas severas. Inti le realizó un masaje craneal y en el cuello, y le preparó una infusión de hierbas cálidas para que bebiera. Durante todo el proceso, su actitud fue seria y atenta. Se comunicaba constantemente con ellas para aliviar su ansiedad, explicando los principios y efectos de cada tratamiento de forma sencilla. Lo más sorprendente fue la reacción de mis amigas después del tratamiento. El hombro de Sophie se sentía ligero por primera vez en años. Marie dijo que el dolor al girar el tobillo había disminuido notablemente. Y el dolor de cabeza de Julia se había aliviado mucho. En sus rostros, la duda había desaparecido, reemplazada por el asombro y la gratitud. Al salir de la clínica, Sophie se acercó a Inti para agradecerle sinceramente. Fue increíble. ¡Qué bacán! Los médicos occidentales solo me daban analgésicos, pero usted encontró la causa real y la trató. Inti sonrió con humildad y respondió, ambas ciencias se complementan. Cada una tiene sus fortalezas. De regreso en el taxi, la conversación de mis amigas había cambiado por completo. La actitud escéptica hacia la medicina peruana había desaparecido. Ahora estaban llenas de curiosidad y ganas de aprender más. Especialmente Sophie, que mostraba su interés por Inti abiertamente. Ese doctor es increíble. ¡Qué hombre tan inteligente y guapo! Claire, qué suerte tienes, chochera. Todas se rieron del comentario de Sophie, pero yo sentí una extraña incomodidad. Al llegar al hotel, recibí un mensaje de Inti. ¿Cómo están tus amigas? ¿Sienten alguna molestia? Su atento mensaje me hizo sonreír. Cuando lo llamé para contarle la reacción positiva de mis amigas, se alegró visiblemente. A la mañana siguiente, Sophie se me acercó y me preguntó, Claire, ¿tú e Inti están saliendo en serio? Cuando dudé, continuó, si no es así, ¿puedo intentar conquistarlo? Es un hombre fascinante. Sus palabras me oprimieron el corazón. Aunque Inti y yo no éramos nada oficial, la idea de que alguien más se interesara en él me hacía sentir mal. Especialmente Sophie, que era guapa, extrovertida y popular entre los hombres. La sola idea de que ella se acercara a Inti me inquietaba. Aún no hemos definido nada, pero tenemos un sentimiento especial el uno por el otro, respondí con cautela. Sophie sonrió en broma y dijo, ok, no cruzaré la línea. Pero es un hombre realmente especial. No lo dejes escapar. Esa tarde tenía una cita con Inti. Me invitó al Parque del Amor en Miraflores. Caminamos y hablamos por el malecón, con la vista del Océano Pacífico. Hablamos de lo de ayer y de la reacción de mis amigas. Para ser honesta, al principio mis amigas no creían en la medicina tradicional peruana. Pensaban que no era medicina de verdad, le dije sinceramente. Inti sonrió y asintió. Es una reacción a la que estoy acostumbrado. Cuando estudié en el extranjero, me encontré con lo mismo. Pero los resultados del tratamiento hablan por sí mismos.
Sophie parece muy interesada en ti, las palabras se me escaparon sin pensar. Inti se detuvo y me miró directamente a los ojos. En su mirada había una sonrisa cálida. Claire, para mí, solo te veo a ti. Su voz sincera hizo que mi corazón latiera con fuerza. Esa noche, bebimos un pisco sour y tuvimos una conversación aún más profunda. Me contó su sueño de ser médico desde niño, las razones por las que pasó de la medicina convencional a la integrativa, y su filosofía sobre el cuidado de los pacientes. Cada historia estaba llena de sinceridad, y me sentí cada vez más atraída por él. De regreso al hotel, después de cenar, Inti tomó suavemente mi mano. En ese momento, todas mis dudas y preocupaciones se desvanecieron. Lo que sentíamos el uno por el otro era claro y no necesitaba palabras. Inti era la persona que yo elegía, y él también me había elegido a mí. La ansiedad en mi corazón se había transformado en confianza, al igual que la actitud de mis amigas había cambiado. Mi tiempo de estancia en Perú llegaba a su fin. La idea de tener que volver a París me oprimía el corazón. El tiempo que pasé con Inti significaba mucho más para mí que un simple viaje. Era mi salvador y la persona que se había instalado en lo más profundo de mi corazón sin que me diera cuenta. Mientras desayunaba por última vez con mis amigas en el lobby del hotel, Sofía me dio un codazo suave. Claire, tu novio es lo máximo. El dolor en mi hombro ha desaparecido por completo, la mirada de Sofía estaba llena de sincera gratitud. María sintió. Al principio, cuando oí que era un médico naturista, no me lo creía mucho, pero mi tobillo está mucho mejor. Un médico así no lo encuentras en Francia, ni a balas. Julia añadió, su habilidad tiene algo especial. No es solo la técnica, es la actitud sincera con la que trata a sus pacientes. Lo pude sentir. Me di cuenta de que las miradas que antes estaban llenas de desdén y burla ahora se habían transformado en respeto y admiración. El prejuicio contra la medicina peruana había desaparecido, dejando solo la curiosidad y el deseo de aprender más. La aceptación de mis amigas me hizo sentir increíblemente orgullosa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mañana todas volvemos a París. La pregunta de Marie hizo que mi corazón se encogiera aún más. En realidad, era una pregunta que me había estado haciendo constantemente. Tenía la sensación de que no podría volver a ser azafata y estaba pensando a cada segundo si tendría que buscar un nuevo trabajo. Mientras hacía la maleta en mi habitación, sonó el teléfono. Era una llamada de la aerolínea. Mi corazón se detuvo. ¿Iban a despedirme por el neumotórax? La llamada fue exactamente como temía. El oficial médico me preguntó por mi estado y hablamos de mi regreso al trabajo. Señorita Claire, según la opinión médica, existe una alta probabilidad de que el neumotórax recurra, especialmente en un entorno con cambios frecuentes de presión. El tono del oficial era serio. Continuó explicando, inicialmente, le recomendamos que permanezca en Perú por ahora y, por su seguridad, que se transfiera a un puesto en tierra. Debería reducir los vuelos durante al menos 6 meses a un año. Después de colgar, miré por la ventana, perdida en mis pensamientos durante un largo rato. Una vida sin ser azafata. Una vida sin surcar los cielos. Perder la profesión que amaba era una pérdida inmensa, como si una parte de mí hubiera desaparecido. ¿Cómo voy a seguir viviendo?, murmuré para mí misma. En ese momento, apareció un mensaje de Inti. ¿Estás libre esta noche? Quiero llevarte a un lugar especial. Su mensaje disipó mis pensamientos sombríos por un momento. Respondí de inmediato. Por la noche, Inti me recogió en el hotel. Parecía un poco más nervioso de lo habitual. Su coche nos llevó a un hermoso restaurante a orillas del río Rímac, con el centro histórico iluminado como telón de fondo. La vista nocturna desde nuestra mesa junto a la ventana era tan hermosa como si las estrellas hubieran caído sobre la ciudad. Durante la cena, le conté mis preocupaciones. Le hablé de la recomendación médica de dejar de volar, de la confusión y el sentimiento de pérdida que sentía. Inti escuchó atentamente, comprendiendo mis sentimientos. Claire, a veces la vida nos presenta giros inesperados. Pero no siempre son algo malo, sus palabras estaban llenas de una profunda sabiduría. Después de que sirvieran el postre, Inti sacó una pequeña caja de su bolsillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrió la caja, revelando un anillo de plata con un diseño andino. Si aquel día en el avión no te hubiera ayudado, quizás no estaría sentada aquí. Pero en ese momento, no solo salvé tu vida. También encontré la mía.
Su voz temblaba ligeramente, pero estaba llena de determinación. Claire, ¿te gustaría que intentáramos una vida juntos, con el objetivo de casarnos? Empecemos una nueva vida, aquí, en el Perú. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. En ese instante, todo quedó claro. Podía haber perdido el cielo, pero había encontrado una felicidad mucho mayor en la tierra. Asentí sin dudar. Sí, quiero intentarlo. Al día siguiente, les comuniqué mi decisión a mis amigas. La noticia de que no volvería a París y me quedaría en Perú para empezar una nueva vida con Inti la sorprendió al principio. Pero pronto me felicitaron sinceramente. A decir verdad, cuando los veo juntos, parecen salidos de una película, sonrió Sophie. El destino realmente existe, ¿no? Durante los siguientes 6 meses, me fui adaptando poco a poco a la vida en Perú. El mayor obstáculo al principio fue el idioma. Empecé a tomar clases de español 2 horas al día. Comencé como voluntaria en la clínica de Inti, ayudando a traducir para los pacientes extranjeros. Mi experiencia como azafata fue mi primera actividad social real. Luego, empecé a trabajar a tiempo parcial en un centro de consultoría de turismo médico para extranjeros, cerca del aeropuerto, utilizando mi experiencia previa. Experimenté las 4 estaciones de la costa peruana por primera vez, las flores de la primavera, la garúa del invierno, los colores del otoño. Cada momento era una experiencia nueva y fresca. Pasé las fiestas, como la Navidad y el Inti Raymi, con la familia de Inti, aprendiendo poco a poco la cultura y las tradiciones peruanas. A los ojos de una extranjera, Perú podía parecer extraño a veces, pero con Inti a mi lado, estaba segura de que este lugar se convertiría en mi nuevo hogar. Los preparativos de la boda avanzaron rápidamente. Al principio, mis padres estaban preocupados, pero después de conocer a Inti por videollamada, empezaron a abrirse. Su seriedad y calidez traspasaron la barrera del idioma. 2 meses después, mis padres decidieron viajar a Perú para la boda. El día que conocí a los padres de Inti por primera vez, estaba muy nerviosa. Me preocupaba que una familia tradicional peruana no aceptara a una nuera extranjera. Pero su cálida bienvenida disipó todas mis preocupaciones. La madre de Inti me abrazó con fuerza y dijo, «No puedo creer que nuestro hijo haya encontrado a una mujer tan hermosa. Es como traer un ángel a casa». Aunque hablábamos a través de un intérprete, sentí sus emociones plenamente. El encuentro de las 2 familias fue una experiencia novedosa. Al principio, hubo un poco de timidez por las diferencias culturales, pero pronto el ambiente se llenó de risas y calidez. Mi padre intentó usar palillos para comer unos maquis de lomo saltado, fallando varias veces, pero cuando lo logró, todos aplaudieron. Los padres de Inti habían preparado un saludo en francés, bonjour y bienvenue, un esfuerzo que impresionó mucho a mis padres. Aunque los idiomas son diferentes, los corazones se comunican, dijo mi madre después de la cena. Durante los preparativos de la boda, empecé a estudiar español en serio, e Inti se esforzó por aprender más francés. Nos entendíamos y respetábamos nuestras culturas, creando juntos una nueva cultura propia. Adaptarme a la vida en Perú no fue fácil, pero con la ayuda de Inti, lo superé paso a paso. En la boda, entre los invitados, estaban mis compañeras azafatas. Sophie, Mari y Julia se habían tomado un permiso especial para asistir. Mientras intercambiábamos nuestros votos, los ojos de Inti estaban llenos de un amor profundo. Dije con voz temblorosa, salvaste mi vida, y ahora te has convertido en el hombre de mi vida. Este momento es un nuevo comienzo. Inti me tomó la mano con firmeza y respondió, conocerte fue la mayor suerte de mi vida. Estaremos juntos en cada momento a partir de ahora. En la recepción, Sofía se me acercó y me susurró, yo también quiero encontrar un peruano así. ¡Qué envidia me das! La noticia de nuestra boda fue publicada en el boletín de la aerolínea con el titular, Un destino escrito en los cielos. La romántica historia de la azafata y el médico peruano que se conocieron en una situación de emergencia conmovió a mucha gente. Después de la boda, a menudo ayudaba a asesorar a pacientes extranjeros en la clínica de Inti. También organicé pequeñas charlas para presentar la medicina tradicional peruana a los occidentales, utilizando mi propia experiencia. Ver a personas que, como yo en el pasado, tenían prejuicios, descubrir el valor de esta sabiduría ancestral fue un sentimiento muy especial. Un día, mientras paseaba por la Costa Verde con Inti, en el aniversario del accidente en el avión donde nos conocimos, miré las luces de la ciudad reflejadas en el mar y recordé el tiempo transcurrido. Quizás los momentos más oscuros de la vida pueden ser el comienzo de la luz más brillante, dije.
Inti me tomó la mano con fuerza. El camino que tenemos por delante lo recorreremos juntos. Esto es solo el comienzo. Y así, comencé una nueva vida en Perú con la persona que conocí por un designio del destino en los cielos. En lugar del cielo que perdí por mi enfermedad, encontré una felicidad mucho mayor.